Dios te quiere hablar. Radiogozo.net presenta el Evangelio de hoy con el Padre Rubén Risco. Escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. En cambio, Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa, hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me ayude». Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, tan preocupada y te agitas con tantas cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán». Palabra del Señor. Queridos hermanos, vivimos en un mundo lleno de tanto trabajo, de tanto activismo, de tanto estrés, que a veces no tenemos tiempo para poner nuestra mirada y nuestro corazón en Dios. Hoy el Señor nos invita a centrar nuestra mirada en Él, en esa frase de una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Quiere decir que tenemos que tener tiempo para estar con Él, para escuchar su palabra. En medio de tanta actividad tenemos que tener un momento para escuchar su palabra, sus enseñanzas. Es lo que la Iglesia a veces ha puesto en la vida contemplativa y la vida activa. No se contraponen, todo lo contrario, tenemos que unir ambas, es decir, tenemos que ser contemplativos en la acción. Aún los religiosos o religiosas que viven en sus monasterios tienen momentos para hacer actividades. También la enseñanza de Jesucristo, que hoy nos plantea, nos invita a que nosotros en medio de los trabajos, de las ocupaciones que a veces nos absorben, tenemos que tener tiempo para una vida de oración, un trato con el Señor. Tenemos que pensar todo lo que hacemos, reflexionar, una oración en la mañana o al mediodía, en la tarde, buscar también nuestro rosario, buscar estar con Él a solas para escucharlo. Es necesario porque un cristiano sin oración, como dice el Papa San Juan Pablo II, es un cristiano en riesgo, vive en riesgo. Entonces el cristianismo tiene que aprender a unir estas dos actividades, la contemplación y la acción. Buscar entonces, queridos hermanos, a veces hacer una vida llena de actividades y no tener una oración es como tener un cuerpo sin alma. Nos convertimos en meros repetidores de palabras vacías. Y también tenemos que, en medio de la oración, tener momentos para buscar, ayudar, servir a los demás. Tenemos entonces, queridos hermanos, hoy más que nunca, en medio de este mundo en que vivimos, unir ambas actividades, la oración y la acción, la contemplación y la acción, unir a estas dos hermanas en nuestra vida. Hoy el mundo necesita, queridos hermanos, más testigos de Cristo. Y para ser testigo de Cristo, tenemos que estar más con Él. No podemos hablar de Cristo si antes no hemos hablado con Cristo. A mí me ayuda muchísimo las religiosas de la Misionera de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, que trabajan mucho por los pobres, que se desgastan por ellos, pero ellas se levantan muy temprano, para hacer una o más de una hora de oración. Después tienen la misa, tienen el rezo del oficio, de las laudes, y desde las 5 de la mañana que se levantan hasta las 7 o 8 que toman desayuno, todo ese tiempo, toda esa mañana es dedicado a Dios. Que aprendamos nosotros, como Jesús, que salía muy temprano a orar
estar con el Padre, y después de ese encuentro con el Padre salía a evangelizar, salía a curar a los demás. Que el Señor los bendiga y los proteja en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Radiogozo.net presentó el Evangelio de hoy. Escúchalo todos los días a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de Perú y Colombia.